Muchísimas gracias, Ana Lucía. Qué testimonio, de verdad. No ha habido palabra desperdiciada. Me parece que nos mueve a muchísimas reflexiones, que nos conmueve, por supuesto, también. No pude evitar pensar esto que le ocurrió en una capilla, en oficinas, cuando tenía exactamente 8 años, que es la edad que están cumpliendo mis hijos. Eras una nena, era una nena que evidentemente no podía decir que no, y ni siquiera podía entender lo que estaba pasando. Y lo que sí me parece, más allá de toda la tarea que nos dejas, de alguna manera, a partir de tu testimonio y de tus reflexiones, me parece que sí es muy importante que, sí, claro, el trabajo desde la impartición de justicia, desde el legislativo, para hacer pues los cambios pertinentes que permitan que no haya abusadores gozando de esta impunidad. Bueno, Fernando Martínez con su impunidad celestial allá en Roma, ¿no? Sí, claro, todo ese trabajo, pero también lo que hacemos cada uno como miembros de la sociedad. Él atropelló y él pisoteó tu autoestima cuando eras una chiquita de 8 años. Pero si ella decide publicar una foto como le apetezca, si ella quiere ponerse un bikini, si ella quiere vestirse como le dé su gana, y nosotros la cuestionamos, estamos revictimizándola. ¿Por qué cuestionamos a una víctima? ¿Por qué nos atrevemos a preguntar a cuestionar si se tardó o no en compartir su testimonio? Caramba, porque es doloroso, porque es vergonzante, porque le dolió hasta el alma, porque hasta ahora puede y se atreve, y porque seguramente como sociedad hacemos muy poco para que se sienta cobijada y protegida para compartir ese testimonio con tranquilidad. Porque muy probablemente al hacerlo no va a faltar quien le diga esos horrores como qué bonita estabas de niña, o qué bien te ves de bikini, con razón. Así que sí, también lo que cada uno hacemos, decimos y cómo juzgamos a quien ya fue víctima, eso revictimiza. Y por ahí tendríamos, me parece, que empezar. Lo que agradezco al haberte escuchado, Ana Lucía. Y ojalá que me permitas ser tu aliada, y ojalá que me permitas que eso que has dicho aquí se escuche en donde tenga que oírse, para que quien lo ha sorteado, pues así, pare. Ese y el que sigue, y todo aquel al que se le ocurra. Me da muchísimo gusto. Ay, esto se va a poner rudo. No, se pone técnico. ¿Cómo están? Fíjense, vamos a escuchar, me da muchísimo gusto, a la maestra Katina Medina Mora. Ella es productora, es cineasta, es directora y es básicamente una maravilla. Es una mujer con un gran talento que, bueno, pues nos ha compartido a través del mundo audiovisual, pero además también con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad. Es ya una activista y bueno, pues me parece que sí es muy poderoso que justamente a través del cine, a través de las series, estos temas se toquen y se compartan, el del empoderamiento, sí, de las víctimas, el del empoderamiento de las mujeres y esta posibilidad de señalar a quienes son, pues, abusadores. Así que, Katina Medina Mora, ahí estás por allá. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy directora de cine y de teatro, también víctima de abuso sexual infantil. Sigue siendo un tema muy tabú del que no queremos hablar. Hay muchas mujeres que quisiéramos olvidarlo y eso es imposible. Y yo lo que elegí desde lo que hago fue contar historias. Elegí hacer una obra de teatro para poner el tema en la mesa. Cuando el tema viene desde un lugar de teatro o de cine, entra de una manera lúdica, no es un taller, no es un psicólogo, uno va a entretenerse. Y el teatro y el cine tienen una vinculación emocional muy interesante. Logra una conexión con no solo las víctimas, porque a raíz de la obra se me han acercado muchas mujeres a decirme que ellas también lo sufrieron. Al verlo expuesto en una tercera persona o en algo objetivo nos hace también, hay muchas mujeres que no saben que fueron abusadas, muchas mujeres que no pueden hablarlo y que a la hora de ver a un personaje sufrir
en una película o en una obra de teatro, pueden ellas conectarse con lo que les está pasando. Logra también que la familia y la gente de alrededor entiendan la dimensión. Es muy difícil que nuestras parejas o que nuestros amigos o familiares entiendan realmente lo que vivimos, qué pasa psicológicamente, el proceso que tiene una al haber vivido esto. Y cuando uno también lo ve no en la persona querida, sino en algo más, se genera esa reflexión, hace que quizás salgan de la obra de teatro hablando de esto, que es urgente. Lo que ha ayudado también a hacer la obra de teatro es toda la parte mediática. Yo he tenido oportunidad ahora de ir a hablar a noticieros, de salir en periódicos, que no necesariamente todos esos medios le darían atención solo al tema, sino que a la hora que es a través de algo cultural, a la hora que hay 2 actores famosos actuando ahí, podemos tener la oportunidad de ir a hablar del tema y ponerlo ahí, ¿no? Porque yo creo que además si se identifica, se habla, y si se habla, se sana. Se puede salir de esto, se puede estar bien, pero se necesita mucha terapia, se necesita mucho apoyo, se necesita que los padres de familia crean en los hijos. Yo tardé 8 años en hablarlo. Se minimiza. Importante hablar también del abuso que no tiene penetración. Psicológicamente es exactamente igual. Yo leí muchos testimonios cuando por fin pude ir a terapia y me sentía igual que muchas mujeres que fueron violadas. Y esto es muy importante también para que las víctimas puedan salir adelante. Hay una parte de esta obra y que yo quisiera abrir este tema. El autor lo que hace también es darle derecho de réplica al abusador, cosa que fue muy complejo para mí. Tenía muy claro el personaje de la víctima y tuve que investigar muchísimo y leer muchos libros sobre qué pasa en las mentes de los abusadores, sobre cómo no solo seleccionan a las víctimas, pero también el demonio que vive dentro de ellos. La mayoría de ellos lo saben desde muy jóvenes, no es algo de la adultez. Hay muchos de ellos que desde adolescentes sienten esta pulsión o esta atracción, incluso de 14 años sienten la atracción a niños de 6. Y siento que también hay que mirarlos a ellos en el sentido de poder hablar de ellos también. Siento que ¿por qué hay un Alcohólicos Anónimos si no hay un espacio en donde estos adolescentes que tienen esta pulsión puedan ser tratados? Los psicólogos no quieren tratarlos porque no hay una cura. Hay un grupo en Inglaterra muy interesante de personas que sienten esta pulsión, que no han abusado de niños y que quieren ser escuchados y que quieren ser contenidos, y que ellos salen a decir: tengo esta pulsión, pero no he abusado de niños, no quiero destruir vidas. Hubo otro caso de un joven de 20 años que se entrega a la policía porque dice: voy a abusar de niños porque siento esto, enciérrenme. No estamos viendo para allá, y lo dice una víctima. Y sí creo, estos abusadores no son huérfanos, no son niños de la calle todo el tiempo, son hombres y mujeres que están dentro de familias a veces privilegiadas, dentro de familias que tienen información. Si nosotros, ojalá que no, pero podríamos tener un hijo que tenga esa pulsión. Todavía no hay ni siquiera investigaciones suficientes para saber qué es una enfermedad, es algo neurológico. Creo también que se tiene que impulsar muchísimo esa investigación para entender un poco más, y porque no vamos a acabar con la pederastía así. Tenemos que hacer mucha prevención también, como decían, dar mucha información, que no sea un tema tabú y que los niños puedan entenderlo. Y yo sí pondría ese tema en la mesa, porque siento que si lográramos quizá ayudar a estos adolescentes que empiezan a sentir esta pulsión y que pudieran hablar del tema y ser tratados psicológicamente, podríamos quizá también prevenir una parte de eso, ¿no? Creo que más espacios como este en cultura, en apoyar en obras de teatro, en cine y demás, es un gran medio para que la gente pueda reflexionar y para hablar del tema desde otro lugar. Muchas gracias. Les dije que Catina era una maravilla. Qué importante, sí, poder tocar temas que son complejos, que son profundos, que en algunos formatos de televisión es complicado, ¿no? Por la, digamos, velocidad y lo vertiginoso que puede ser, pues, por ejemplo, un noticiero, pero además también por el perfil de la audiencia y por, digamos, lo que espera esa audiencia de un espacio así. Pero un escenario
inteligente, un escenario con otras reglas y con más tiempo, digamos, y mayor profundidad, puede abordar estos temas con resultados pues tan importantes como los que ha logrado Katina, que además nos lleva ahora con esta reflexión tan breve pero tan poderosa a poner el foco, pues claro, en algo muy importante, ¿no? Estamos concentrados en las víctimas, pero por supuesto no se puede combatir la violencia con violencia, y hay que sí, claro, pensar también en los victimarios y en el perfil de quien pues abusa de menores, por qué ocurre, cómo prevenirlo, cómo evitar que esto se detone, cómo atenderlo desde una perspectiva pues social, desde una perspectiva incluyente y desde una perspectiva que tome en cuenta todas las partes. Quiero invitar, muchas gracias Katina, quiero invitar ahora a la señora Alejandra. Ella es mamá de Alberto. Alberto fue víctima de violencia sexual cuando buscaba convertirse en jugador profesional de fútbol. Y bueno, pues claro, pensar en víctimas, pensar en quienes abusan, pero pensar también en las mamás de quienes son agredidos y cómo lo viven y cómo lo sufren. Muchísimas gracias, Alejandra, por favor. Buenas tardes. Yo soy la mamá de Bernardo, así le llaman, de famoso caso Veracruz. Les voy a comentar, les voy a platicar, les quiero compartir de esta experiencia tan horrible que hemos pasado, tanto mi hijo como nosotros como su familia. Él es futbolista, su sueño es llegar a primera división, jugar en primera división. Nosotros como papás es el apoyo que nosotros le damos, ¿no? Él se tuvo que ir, nosotros vivimos en Pachuca, él se tuvo que ir de Pachuca, tuvo que emigrar a Veracruz. Hubo una persona que decía ser representante de jugadores. Esta persona se llama Ángel Fuentes Olivares, alias El Pato. Esa persona, aparte de ser supuestamente representante de jugadores, es fiscal de Boca del Río. Él, con eso, a todos los niños, lleva 10 años haciendo sus cochinadas. Para mí, la verdad, discúlpeme, pero no hay otra palabra para que este señor sea quien destruya los sueños de los niños, destruya esa mirada que tienen ellos de seguir adelante en el fútbol, que es un deporte pues sano para ellos, y les destruya eso, ¿no? El que les quite el seguir adelante para ser unos futbolistas profesionales. Este tipo, con amenazas, porque amenazaba a los chicos, hacía que tuvieran relaciones sexuales con ellos, que él abusaba de los niños. Desafortunadamente le tocó a mi hijo. Hay muchos niños que se quedaron callados. Supimos de muchos niños, de muchos testimonios que pasaron por lo mismo, y por el miedo, por el decir, a mí me pasó, se quedaron callados. Mi hijo no. Mi hijo tuvo la valentía, tuvo el coraje de acercarse con nosotros y ayudarlo a denunciarlo. Llevamos 9 meses y no hemos visto absolutamente nada de justicia. La verdad, en Veracruz es una impunidad y una corrupción espantosa, que lo único que vemos es que ayudan más al agresor que a la propia víctima. El juez, y lo digo con toda sinceridad, el juez Zorrilla, yo creo que tiene nexos o tiene algo que ver o alguna relación con este señor, con Ángel Fuentes, porque le da muchas prioridades, le ha dado muchas oportunidades. Llevamos, les repito, 9 meses y no hay ninguna sentencia. Supuestamente es un delito no grave, el abuso sexual para ellos no es un abuso grave, y por eso
no amerita cárcel, simplemente es pagar un daño moral, así de fácil, pagarle a mi hijo un daño moral y con eso queda más que pagado. La verdad, en cuestión de que estábamos muy desesperados, buscamos apoyo, buscamos ayuda, y en una de esas buscamos apoyo del presidente López Obrador. Fuimos a Palacio de Gobierno. Yo personalmente le di la carta a su vocero, le dije que por favor se la diera, él me comentó que sí, que no me preocupara, que él nos iba a ayudar. Hasta la fecha yo no he encontrado algún apoyo del presidente. También nos fuimos a la Federación Mexicana de Fútbol a pedir ayuda. También le pedimos a la comisión del jugador que nos apoyara en esta situación y lo mismo, sí lo vamos a ayudar, espérenos, y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Mi hijo por su propia cuenta se fue a buscar oportunidades a 3 clubes y el simple hecho de decir su nombre le dijeron gracias, no te necesitamos. Mi hijo se quedó sin equipo, no está jugando, le truncaron su sueño y tan fácil es decir, después viene tu oportunidad. Creo que no hay ninguna oportunidad. Creo que los sueños de los niños no deben de ser frustrados de esta forma. Que este señor, por ser quien era, un fiscal, y por tener el poder del mismo, haga de los niños lo peor, ¿no? De quitarles sus sueños, de frustrárselos, de que los muchachos digan hasta aquí llegó mi carrera, cuando no es así, ¿no? Mi hijo me lo dijo, yo ya no quiero seguir jugando, pero no es porque él no haya querido, simplemente porque ya está cansado de que le cierran las puertas, porque ahora resulta ser que por haber hablado, por haber dicho, a mí me pasó, por haber denunciado, ahora mi hijo es el malo, es el que tuvo la culpa. Así lo dijo Ortiz, el señor que nos contestó en la federación. Eso viene desde casa. Tan fácil fue decir esas palabras, que eso le enseñamos a mi hijo desde casa. No se me hace justo, la verdad es que nosotros lo único que buscamos es justicia. No nos vamos a cansar, es algo de verdad fastidioso, frustrante. Estamos cansados de tanta situación como estas y que no hemos visto que haya justicia para mi hijo, pero sin embargo aún nos quedan las fuerzas suficientes para seguir luchando, para seguir tocando puertas, para seguir diciendo ayúdenme, ¿no? Ayuden a mi hijo a que esto se haga justicia, hasta que esta persona de verdad ya no siga cometiendo tantas porquerías. Es un tipo que lleva, les vuelvo a repetir, más de 10 años haciendo sus tonterías y nadie había dicho, a mí me lo hizo. Mi hijo tuvo el valor y por ese valor ahora resulta que no puede jugar. ¿Por qué? Porque es malo, porque es el niño del problema, porque es el niño que en lugar de decir le hicieron daño, es el niño que no puede jugar. Digo, y creo que no se vale. No se vale. Yo pido justicia de verdad, que esto no se quede así y seguir apoyando a mi hijo para que él realice su sueño de formar parte de un equipo de primera división. Muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Ven por qué no hablan las víctimas? Me parece que es un testimonio clarísimo. Porque quien se atreve a hablar, quien tiene la valentía de denunciar, resulta que es excluido, resulta que es sancionado, resulta que es señalado
y que entonces su hijo, además de haber sido violado, ahora está fuera del fútbol. ¿Por qué? Porque hay un círculo de tipos que cobijan a un entrenador que, así como abusó de su niño, ha abusado de otros más, y resulta que hay este abrazo que le dan desde el poder quienes deciden convertirse en cómplices, y entonces es doblemente victimizado quien se atreve a hablar. Y si lo hace inmediatamente, víctima. Si lo hace 30 años después, víctima. Cuestionamos siempre a las víctimas, por eso no se atreven a hablar. Pero así como esos entrenadores, curas o quienes sean, empresarios, así como ellos tienen ese círculo de impunidad, así como ellos tienen amigos, fiscales, claro, así como ellos tienen esos amigos y así como ellos tienen esas palancas, me parece que toda mamá, toda víctima, toda persona que ha sido víctima de abuso, toda familia con un integrante que ha sido víctima de abuso, tiene que tener también esos amigos, esos aliados. Me parece que, de alguna manera, todos quienes somos padres de familia, nos toca ser empáticos, nos toca sumarnos, solidarizarnos, ayudar, sino qué clase de personas somos. ¿Por qué solo el victimario tiene aliados y la víctima no? Me parece que hay mucha gente dispuesta a, pues sí, a ser aliado de quien de verdad pues lo requiere de manera urgente. Gracias de verdad por tu testimonio. Muchísimas gracias. Y voy a invitar a María Beatriz Müller con el tema Perspectiva Internacional de la Violencia y Abuso Sexual Infantil. Ella es psicóloga, es escritora argentina, especializada en medicina psicosomática, preside la organización no gubernamental Salud Activa, dirige el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática. Y bueno, pues será bien interesante escucharte. Bienvenida, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Muchísimas gracias a la senadora por la invitación. Voy a pedir el power, por favor. Y ante todo quiero comentarles que todo esto que hemos estado escuchando desde que empezamos hoy más temprano hasta ahora, no difiere prácticamente en nada en lo que nos pasa a nosotros en la República Argentina y en otros países de Latinoamérica. Es decir, es una problemática común, a todos y a todas nos pasa lo mismo. Tenemos las mismas dificultades y los mismos inconvenientes. Vamos a hablar un poquito, si me ponen el power. Bueno, son esas cosas que siempre pasa, ¿vieron? La cuestión tecnológica falla en el momento que menos tiene que fallar. Nos tomó desprevenidos, me parece, que me tocaba el turno, no sé, algo así parece. Bueno. Sí, que le apaguen un poquito la luz, bajen un poquito la luz, por favor. Decían que esto funcionaba, pero me parece que no funciona. Bueno, próxima, por favor. Ahora sí. Toda, completa, pasala. Bueno, en principio, a la próxima, porque esto ya lo han dicho un montón de veces. Esto también. De esto ya se habló bastante, ¿no es cierto? Con respecto, hasta ahí. Una sola cosa quiero plantear con respecto al abusador, si es o no es un enfermo. El abusador sexual de niños no es un enfermo. Y otra cosa que quiero aclarar con respecto a la terminología que hoy estuvieron hablando, con la cual acuerdo, creo que la palabra abuso se queda chica para lo que pasa en la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, pero también lo que tenemos que sacarnos es la palabra infantil. Porque ya sea el abuso o la violencia, de infantil no tiene nada, porque infantil es un adjetivo calificativo
que lo que hace es minimizar aún más esta terrible agresión hacia los niños. A mí me gusta más la palabra agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que es un poco lo que plantea el DSM-5, que nos da, digamos, un apoyo importante para el diagnóstico de abuso sexual. Pero bueno, usamos ASI porque está muy metido en el común, digamos, de la gente. Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de ASI. Pero nosotros lo que hacemos es reemplazar la palabra infantil por infancia. Entonces decimos abuso sexual en la infancia. O niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente por adultos, que eso es lo lógico, ¿no? Esto creo que ya lo sabemos, pero bueno, lo repasamos un minuto. Que el abuso sexual, algo habló alguien, no es como una violación callejera, es un proceso que tiene un montón de etapas. Cada etapa, digamos, en sí misma, es placentera para el agresor, porque el abuso sexual hacia los niños no tiene que ver con una cuestión genital, tiene que ver con el placer que le produce el sometimiento de ese niño. Va mucho más allá. Entonces cada etapa de estas, que creo que todos la conocen, captación, interacción sexual, secreto, develamiento y retractación, menos la retractación, es lo único que no le gusta al agresor, le produce placer. La captación, por ejemplo, es un proceso en el cual quizá no hay nada sexual, pero es lo que utiliza el agresor para elegir a su víctima, a ver quién sí y quién no. Luego va a comenzar a avanzar un poco más con las primeras interacciones, porque ustedes no se olviden que toda la intencionalidad la pone siempre el agresor. El niño de esto no entiende nada. Y acuerdo totalmente con lo que planteaba acá la compañera que dio el testimonio, los niños no pueden decir no. Entonces las campañas de prevención en abuso sexual, en donde le pedimos al que sea el niño el que detenga el abuso, esto no es posible. Los niños no pueden parar a los abusadores. Esto es responsabilidad de los adultos. Somos nosotros, la sociedad entera, la que tiene que parar esto. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Bueno, ¿cómo vive el niño o la niña estas experiencias? En un primer momento no entiende muy bien si viene de afuera, digamos, él lo vive como algo que viene del agresor hacia él o hacia ella. No entiende qué es eso, pero es algo externo. Pero luego, a medida que va, digamos, avanzando el proceso, ya no entiende muy bien si se trata de algo que viene de afuera o viene de adentro, porque hay ciertas reacciones físicas incluso que tienen los niños y las niñas y que lo empieza a confundir. Además, el agresor, como bien han planteado quienes dieron testimonio, sabe muy bien cómo someter y cómo dominar, y cómo le cuesta al niño entender, no entiende, no está dentro de su conocimiento, dentro de su formación, está en un momento donde todo lo que es noción de mundo, cuestiones morales, cognitivas, afectivas, todo eso está en formación, con lo cual no se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Entiende? Esto que planteaba muy bien la víctima, la compañera con su testimonio, esto de no entender, por un lado lo quiere, por el otro lado está feo lo que le pasa, o sea, es muy complejo para el niño. Además, todas esas nociones le están dando ejemplo o referencia esas mismas personas que le están haciendo daño, con lo cual es muy complejo para el niño. Entonces, frente a esto, frente a todo esta situación que muy bien explicaba mejor que yo la compañera con su testimonio, son pocas las salidas. O se mata, o se psicotiza, o le echa mano a los dos mecanismos típicos de defensa, que son los que lo defienden, que es la desmentida y la disociación, que esa es la salida más saludable que tienen las víctimas.
es desmentir, bueno, esto a mí no me está pasando, y disociar. Es decir, dejar ahí el cuerpo e irse. Hay una película que lo muestra claramente, que es la película Preciosa, no sé si ustedes la han visto, ahí se ve claramente cómo la protagonista, cada vez que es violada por el padre o frente a una situación similar, deja el cuerpo y se va con una fantasía de ser artista de Hollywood. Esto pasalo todo porque no lo vamos a ver. Todo. Porque me parece que pusieron un power que no era el que yo había planteado. Me pusiste cualquier power. No importa. Seguí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Voy a dejar, no, apaguemos, voy a hablar directamente porque esto no era de lo que yo quería hablar. Pusieron otro, eligieron otro. Yo quería hablar de otra cosa. Quería hablar puntualmente de lo que pasa con la justicia y las víctimas en mi país. Cómo estamos nosotros en relación a esa temática. En realidad estamos atravesando un momento de muchísima presión y de muchísima agresión. Es decir, hace más o menos 20 años la situación era otra. A los niños se les creía, había todo un fuerte empuje hacia adelante con respecto a las denuncias y demás. Pero desde hace un tiempo, en mi país particularmente desde el año 2000, hay una fuerte contraofensiva hacia las víctimas y hacia las madres protectoras sobre todo. Porque muy bien planteaban hoy, los niños solos no se pueden defender, necesitan del adulto protector. El adulto protector es el responsable de que ese niño o niña tenga justicia. Entonces, lo que está pasando en Argentina actualmente es una fuerte, digamos, contraofensiva, nosotros lo llamamos backlash, que es un contramovimiento que apunta al adulto protector, sobre todo, planteando lo que acá también estuvieron planteándolo, que es, se basan en lo que es el síndrome de alienación parental, que en realidad en Argentina hemos hecho de todo para sacarlo, acá también se ha sacado, está prohibido, las asociaciones de psicólogos lo han catalogado ejercicio ilegal de la psicología. Hay pronunciamientos de la Cámara de Diputados y Senadores, hay un montón de movimiento en contra del síndrome de alienación parental. Pero lo que pasa en la realidad es que hay una ideología que sostiene esa postura. Una tremenda ideología que está basada obviamente en todo lo que es el patriarcado, el machismo y la necesidad imperiosa que tiene la sociedad de hacer de cuenta que el abuso sexual no existe. Entonces, cualquier cosa que aparezca para dar explicación a lo inexplicable que es el abuso sexual es tomado. Entonces, todo esto que ustedes escucharon hoy, hace un ratito, de la falta de justicia, las terribles abandono, negación, bueno, todo esto pasa todo el tiempo en mi país. O sea, no es acá. Yo creo que tiene que ver básicamente con la necesidad de negar la existencia del abuso. Entonces, lo que sirva para explicar esta cuestión de los abusos hacia los niños está bueno. Entonces es mejor creer que la madre es una loca, que le tiene bronca al exmarido, entonces inventa el abuso, hace una falsa denuncia, le llena la cabeza a los chicos, empuja para que no lo vea, hace un impedimento, no se lo deja ver, o sea, un montón de cuestiones que se juegan. Y en el medio de todo eso pasan cosas como las que planteaban hace un rato, como las reversiones de tenencia hacia los agresores sexuales de niños. Y eso es una de las peores cosas que pueden pasar, porque realmente los niños quedan a merced de estos agresores. Y esto pasa todo el tiempo en Argentina, a pesar de la cantidad de leyes que tenemos. Tenemos leyes, porque acá hoy escuchaba yo la necesidad de leyes. Estoy de acuerdo, hacen falta las leyes, pero más que las leyes hace falta gente que las cumpla. Exacto. Hace muchos años que nuestros países han firmado la Convención de los Derechos del Niño,
que tiene, en mi país por lo menos, creo que acá también, rango constitucional. Está por encima. O sea, ¿quieren más ley que esa? Tenemos un montón de leyes de niños, de infancia, montones. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de ponerlas en acción, nadie las cumple. Todos miran para el otro lado. Todos, digamos, niegan la existencia. Buscan cualquier excusa. Se toman de cualquier cosa. Hoy todos plantearon distintas situaciones en donde esto no pasa. Nosotros tenemos leyes donde, como en el caso tuyo, donde un sacerdote, digamos, tiene mayor pena justamente por el hecho de ser sacerdote. Pero tuvimos a Grassi durante 15 años afuera, porque teníamos, fíjense ustedes este tema, nosotros tenemos un papa, que era nuestro cardenal, quien defendía a Grassi durante todo el proceso. Él era el cardenal que lo defendía, claro, y lo defendió mientras fue cardenal. Y ahora es nuestro papa. Estamos bárbaros. 15 años afuera. Tuvo todo todas las apelaciones que ustedes se imaginen hizo, de todo tipo. Estuvo hasta último momento pensando que no iba a ir preso. En este momento está preso, pero sigue siendo cura. Nadie le sacó los hábitos, sigue siendo cura. Entonces, acá vuelvo a lo que les dije antes. Las leyes las tenemos todos los países. Acá, en Argentina, toda Latinoamérica tiene leyes. El problema es que nadie se quiere hacer cargo del horror de los abusos sexuales. Y nadie sabe que lo más importante es escuchar a los niños. Yo creo que esto, y que un niño frente a un tipo de situación como esta, nunca va a mentir. Y una madre tampoco va a mentir cuando vaya a contar que su niño le contó, porque el niño se lo va a contar a la mamá, que es a quien tiene más cerca, a la mamá, a la abuela, a alguien que quiera, a alguien que esté cerca. ¿Y por qué lo van a exponer a un niño a todo lo que viene después? Si denunciar es la peor de las torturas. Hacer la denuncia es meterse en un laberinto interminable de vericuetos y de revictimizaciones y de agresiones. Bueno, esto es. Entonces, realmente creo que hay que cambiar un poco más que las leyes. Hay que cambiar realmente la ideología y la mirada sobre la problemática. Bueno, nada más. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, bueno, ya nos acompaña Atlantis y vamos a hacer un relevo más. El relevo nos deja Paola Rojas y me permito presentar a nuestra siguiente moderadora, Aurea Zapata. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actriz egresada por el Centro de Educación Artística de Televisa México. Actualmente y desde hace 7 años participa como conductora de TV en el programa matutino Tu Casa TV en Directo de la cadena de televisión MBS TV. Desde el 2012, Aurea es nombrada embajadora de la Fundación CMR, que apoya a niños de escasos recursos con desnutrición. Cedo el uso de la voz a nuestra amiga Aurea Zapata. Gracias, buenas tardes. Me siento muy honrada de estar aquí hoy con todos ustedes. Regresamos un poquito con María Beatriz Müller, que las leyes se cumplan. Ese es el deseo de todos nosotros. Gracias por recordarnos todas las etapas que le produce placer a un violador. Eso en México no lo tenemos claro en las escuelas y hay que activarlo para estar atentos. Te agradecemos mucho tu charla. Y a continuación les presento a la maestra Paulina Telles Martínez, especialista en políticas públicas judiciales. Su perfil ha sido publicado por líderes mexicanos. Ha laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente ha sido designada por la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para crear la Unidad de Apoyo al Sistema Judicial. Demos la bienvenida a ella. Muchas gracias por la invitación, senadora Vázquez Mota. Buenas tardes a los presentes. Ha sido muy interesante escucharlos. La secretaria Olga Sánchez Cordero
Para ella es un tema muy importante y ella lo traduce en acciones. Y precisamente me gustaría compartir en qué acciones lo traduce la secretaria Olga Sánchez Cordero, en temas en que está en la agenda. Estos temas están en la agenda del presidente de la República, están en la agenda de la secretaria, y un primer paso fue crear esta unidad de apoyo al sistema de justicia, donde la secretaria, con esta visión de haber estado en el Poder Judicial más de 30 años, dota a la unidad de atribución de coordinar a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia. Estamos hablando de las fiscalías a nivel estatal y a nivel federal, a las fiscalías, a las secretarías de seguridad pública, a las defensorías, a los tribunales superiores de justicia. Con cada una de estas instituciones estamos generando una agenda para fortalecer a cada institución y hagan lo que se supone que deben de hacer. Porque en estos foros se ven los problemas, pero también en estos foros tienen que surgir las soluciones. Entonces, pues bueno, esto es un primer paso. ¿Qué es lo que tenemos en la unidad como atribución? Creo que la que primero tengo que mencionar es, tenemos una atribución de estudio de casos. Nosotros estamos recibiendo, la unidad se creó el 31 de mayo, estamos conformando un equipo muy talentoso de personas, pero apenas en 3 semanas hemos recibido 1000 casos. Estos casos nosotros los recibimos de personas como Alejandra, estudiamos el caso, pedimos información a las mismas autoridades responsables y vemos cómo solucionarlo. Nada más les quiero decir que en 3 semanas hemos hecho ya varias liberaciones de personas inocentes que han tenido en sus casos claras fabricaciones de pruebas. Y tenemos 3 semanas. Pedimos también la oportunidad de implementar todos estos temas, que son los que le importa a la secretaria Sánchez Cordero. Tenemos en la unidad la responsabilidad de la consolidación del sistema penal, la coordinación intersecretarial del sistema para adolescentes. Tenemos también ahorita, se une al equipo, quien usted conoce, Alicia Leal. Alicia Leal va a tener a su cargo la protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes en toda la República Mexicana y en todos los estados. Es una nueva adquisición de la unidad por instrucción de la secretaria, precisamente para que con las atribuciones que tiene la unidad apoyemos este tema. Tenemos también, aquí está presente la directora de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación, Connie Fuentes. Tenemos la atribución también, y estamos trabajando muchísimo, ojalá también nos den la oportunidad de compartírselos, con asociaciones, organizaciones civiles que ven la reinserción social, pero también a través del talento de Connie, que también estuvo aquí en el Senado, tengo que decirlo. Estamos viendo también por los niños y niñas de mujeres que están privadas de su libertad, porque hay muchos temas. También estamos viendo por un tema, y acá Ana Lucía Salazar lo mencionó, estamos viendo por justicia terapéutica, estamos construyendo también con la OEA, porque en estos foros, y lo tengo que repetir, les pido que incluyan a la Secretaría de Gobernación, porque como Ana Lucía, y apunté varias cosas que mencionaste, aquí surgen problemas, pero me encantó que también surgen soluciones. Y estas soluciones invítenos para que podamos traducirla en acciones. Tomo nota de lo que mencionaste. Quiero mencionar que justicia terapéutica es precisamente lo que decía Ana Lucía, que no solo es ver que se cometa un delito, o que una persona cometa un delito porque tiene algún tipo de adicción, sino porque la tiene. Entonces, justicia terapéutica es ver, no mandar a esta persona, no sentenciarla a 5 años de cárcel, sino tratar esta adicción. Eso estamos construyendo. También estamos, dentro de las varias atribuciones, también me da mucho gusto porque pertenezco a una asociación que me da mucho orgullo mencionar, Seguridad por México, y tienen un proyecto que se llama Encuéntrame. Aquí está Salvador Nava, Héctor, Denise Smith,
Perla, por ahí te vi también, porque también antes de ser titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia estamos viendo por estos temas, así que me da mucho gusto que juntos estemos construyendo todo esto. Y pues bueno, este era el pequeño mensaje que sí estamos incluyendo estos temas en el gobierno, sí estamos poniendo atención y sí, la unidad está atenta a escucharlos. Los invitamos a que no solo sigamos escuchando problemas, sino nos ayuden a generar soluciones. Pues mi nombre es Paulina Telles, estoy en la Secretaría de Gobernación, encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a la maestra Paulina Telles Martínez. Gracias por su mensaje y sí, todos y muchos esperamos encontrar soluciones y a veces se le tiene miedo buscar a las instancias, pero esperamos que esto sí surja pronto. Estamos en el 2019, en donde todos los medios de comunicación estamos apoyando para que esto suceda. Les recordamos que terminando este panel, contaremos con una comida para todos ustedes, para todos nuestros invitados de honor. Al terminar este panel, se les entregará su boleto. Y después de comer, los esperamos en este mismo auditorio para continuar con más testimonios. Y al finalizar, se les entregará una constancia de valor curricular. Y continuamos con los panelistas. María Cecilia López es psicóloga y escritora argentina, especializada en psicoanálisis de niños. Desde hace 26 años ejerce la práctica clínica con niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso, violencia y maltratos. Colaboró con la UNICEF en la capacitación de profesionales del área judiciales de México. Es autora de más de docenas de libros, entre los que destacan Los juegos en la detección del abuso sexual infantil, la entrevista psicológica a niños y niñas víctimas de abuso sexual y terapia del juego con muñecos en el abuso sexual. Y sobre todo, estrategias de intervenciones. Vamos a darle un aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, voy a hablar hoy en esta oportunidad sobre el derecho de las niñas y los niños víctimas de abuso sexual a ser escuchados en su propio idioma, porque es básico esto, ¿no? Hablamos siempre de sus derechos, hablamos desde las teorías, pero hay que saber escucharlos en su propio idioma. Ellos no hablan como un adulto. A ver, la próxima. 1 de cada 5 niños y niñas es víctima de delito de abuso sexual o de violencia sexual. A nivel mundial, el 20% de la población infantil es víctima de violencia sexual. Sí, estamos hablando que somos más de 7.000 millones de personas en el planeta. Estamos hablando que hay más de 1.000 millones de víctimas de abuso sexual en la infancia. Entonces esto trae muchísimas consecuencias. De 1.000 delitos de abuso sexual a niños se denuncian solo 100. Solo se atreven 100 a denunciar. Van a juicio 10 y llega a condena efectiva 1. Solo el 10% de los casos se denuncian y el 1% se esclarece. Hay un 99% de impunidad. La próxima. Los niños víctimas de abuso sexual no suelen hablar porque se les pide, como hoy ya hablamos, ya hablaron varios exponentes, que ellos sepan decir no, que ellos sepan parar al abusador, que ellos hablen cuando en realidad están sufriendo un trauma, padeciendo un trauma, que justamente eso les impide hablar. Ellos, en general, la mayoría de los niños no pide ayuda. Somos nosotros los adultos los que tenemos que darnos cuenta que les está pasando. Los chicos víctimas en general no hablan, ¿por qué? Por vergüenza. Les da vergüenza.
por pánico, están siendo amenazados de muerte, por culpa, porque el abusador les genera culpa. Les dice que los aman, tienen ejercen prácticamente como una hipnosis sobre la víctima. Por estar frente a gente desconocida, ellos tienen que declarar frente a psicólogos, frente a jueces, frente a fiscales, todos desconocidos, y les da vergüenza y por no saber con qué palabras expresar aquello que les sucedió. No saben todo el lenguaje. Ellos están aprendiendo el lenguaje, en este caso el lenguaje castellano y el lenguaje español. A veces son niñitos de 3 años, 2 años, 5 años. Por un bloqueo emocional propio del trauma no hablan. Por las amenazas que sufren, porque no saben que lo que les está haciendo es algo prohibido, como hoy dijo la testigo, una de las testigos. Las características del lenguaje oral de los niños víctimas de abuso sexual no son iguales que las de un adulto. Ellos no hablan como nosotros. Entonces no podemos pretender que ellos hagan declaraciones con un lenguaje adultizado, cuando en realidad son niños. Los niños no hablan igual que un adulto, no son capaces de armar relatos con el correcto uso de reversibilidad, de tiempos verbales, de gerundios, de adjetivos, de sujetos y predicados. Y si no hablan perfecto, no es porque están mintiendo, como se los suele acusar a nivel judicial, sino por todo esto. A ver la próxima. En su discurso tienen desplazamientos metonímicos. Pueden decir, en vez de en la cola, dicen en la torta, porque no saben el léxico. Tienen alteraciones semánticas y sintácticas, el lenguaje expresivo está alterado, se expresan de forma confusa y desorganizada, usan neologismos, o sea, pueden inventar una palabra. Cuando ellos no saben cómo expresarse, inventan una palabra, pero no porque estén mintiendo, sino para poder expresarse. Usan simbolismos. Muchos de ellos, a la hora de declarar, dicen, o a la hora de decir, de pedir ayuda, dicen, un lobo vino y me tocó a la noche. Entonces yo he escuchado en procesos judiciales, en juicios orales, diciendo, el niño está mintiendo, si acá en esta ciudad no existen, no hay lobos. No, el chico está hablando en un simbolismo, porque no se atreve a decir que su propio progenitor lo está abusando, lo está violando. Su relato está atravesado por las emociones. Y también su relato puede llegar a estar disociado de las emociones. Entonces son niños que declaran, o hablan de forma como muy robótica. Entonces se los acusa que la mamá le ha llenado la cabeza, alguien le ha dicho cómo hablar, pero lo que pasa que la única manera de hablar que tienen ellos es hablar disociados de las emociones, porque si se conectan con el sufrimiento que tienen, empiezan a tener fantasías de suicidio, es lo mínimo. Usan mecanismos de defensa, por eso tampoco no hablan. Por ejemplo, la disociación de la que hoy habló María Beatriz Müller, la negación, dicen no, si uno le pregunta de forma directa a un niño, pero a vos alguien te tocó la cola, alguien te abusó, ellos lo primero que dicen es no, pero no porque sea mentira, sino porque es un mecanismo de defensa llamado la negación o la desmentida. Entonces, lo que hay que aprender también a interrogar a los niños. No se los puede interrogar de forma en primera persona. Hay que interrogar interrogar o preguntarles, mejor dicho, porque no es una interrogación policial que hay que hacerle a un niñito víctima. Hay que preguntarle en segunda persona. Empezar a trabajar con muñecos, que es lo que yo siempre enseño. Ellos se comunican mucho a través de sus juegos, de sus dibujos. Entonces, si ellos tienen un muñequito, preguntarle al muñeco, ¿a vos te pasó algo? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Y el niño va a responder haciendo la voz del muñeco, que en verdad es el mismo, pero mediatiza. Entonces no es tan fuerte para él. Retractación. Es muy frecuente que los niños que primero le cuentan a la mamá, nos cuentan a nosotros los psicólogos, ¿sí? Mi papá me tocó, mi papá me mostró, mi papá me abusó. Es raro que digan mi papá me violó. Utilizan otros términos porque es muy fuerte para ellos.
y que cuando nosotros los psicólogos, los profesionales que trabajamos evaluándolos, hacemos un informe y lo derivamos a la justicia, cuando los niños son citados en la justicia, dicen, no, yo no dije eso. Yo no, a mí nunca me pasó nada. Entonces eso se llama retractación. Primero el niño dice y después se retracta. ¿Por qué? Por simple temor, por simple pánico a todas las amenazas que ha sufrido y al miedo a las venganzas de su torturador, porque hay que llamarlos así, a los abusadores sexuales de niños y niñas y adolescentes. Son torturadores. Y guardan el secreto y no relatan, bueno, por miedo a las amenazas, por vergüenza y por amnesia postraumática también. Porque a veces es tan fuerte el nivel de trauma que la mente tiene un mecanismo donde se los olvidan. Obviamente queda todo el recuerdo en el inconsciente, toda la información queda guardada en el inconsciente y en realidad nada se olvida. Y entonces ellos empiezan a transmitir y sus mensajes en un lenguaje llamado lenguaje analógico, que es propio del inconsciente. Estamos obligados a empezar bueno, me dicen 2 minutos. Bueno, sigamos por favor con la próxima, que yo les traje algunos. El lenguaje oral es del 3 al 7% de la comunicación humana. Hablar no siempre es comunicar. A veces hablando uno calla o distorsiona la... Entonces, los niños, la próxima, se comunican a través de los juegos. La próxima diapositiva. La próxima. Por el lenguaje lúdico. Se considera que cada juguete es una palabra y cada juego una oración. Vamos a pasarlas rápido porque me dan nada más que 1 minuto. Entonces, lamentablemente, pero quiero que vean el lenguaje de los niños. Como esta foto es muy conocida, salió en todos los medios, cómo proyecta su dolor en la muñeca. Vamos a la próxima, las pasamos rápido. Son juguetes de mi consulta, el lobo, como al lobo comete el pis, la niña. Ellos no hablaban, hasta que después de 6 meses, esta nena de 4 años me dijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que mi papá es igual al lobo con el que yo siempre juego. La próxima. Así dejan los juguetes los niños víctimas. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. El lenguaje gráfico. El lenguaje de los dibujos. Yo acá no tengo demasiado que explicar. Si bien de esto damos cursos de bastantes horas, pero... Fíjense cómo en la parte fálica, apuntando al hogar, a la casa, este dibujo lo hizo una nena también de 4 años, donde yo le pregunté, ¿qué son esas manchas rojas? Es sangre muerta. Porque los chicos se comunican a veces, ¿no? Como jugando, pero están transmitiendo un mensaje. La próxima, esta lo hizo la misma nena. Agarró sus manitos, por supuesto, en témpera roja, jugando, y plasma esto, me lo entrega, cuando yo la estaba evaluando, porque nunca había hablado. Ellos, estos niños que les estoy mostrando, no es que hablaron, pidieron ayuda, estaban viviendo bajo el mismo techo que su abusador. No podían pedir, no estaban capacitados para pedir ayuda. Me lo mostraban a través de sus gráficos, a través de sus dibujitos, a través de sus expresiones lúdicas con los juguetes. Por eso está en nosotros saber interpretar esos mensajes y no decir, es cosa de chicos. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a conversar con nuestras amigas un sábado a la tarde y los chicos están jugando alrededor nuestro y decimos, por favor, cállense. No, los chicos vayan a otro lado a jugar. Ellos nos están mostrando a través de un juego, como si fuera una pequeña obra de teatro, lo que les está pasando. Y gritan y rompen los muñecos y nosotros les decimos, no rompas el muñeco, te voy a poner en penitencia. Pero ellos nos están mostrando que a ellos los están rompiendo. Alguien les está rompiendo el cuerpo, el alma, el corazón, la mente. La próxima. Este dibujo. Mamá, papá, los hermanitos y el papá todo tachado en marrón oscuro o negro. Está claro quién es el...
agresor sexual. La próxima. Y este es el último dibujo que hoy les traje, donde yo siempre les pido, sea la edad que sea, que me consultan, trae los dibujos, todos esos dibujos que vos tenías desde chiquitito. ¿Mm? Los que tu mamá guarda en los cuadernos del colegio. Y me trae este dibujo de cuando tenía 6 años, iba a primer grado, un chico abusado, un chico realmente muy, muy victimizado, había hecho este dibujo en su cuaderno. Un niño suicidándose y la maestra lo corrige. Muy bien, muy bueno. Tengo otros que hoy no tengo tiempo de mostrar, donde hasta lo felicitan. O sea que las maestras, por suerte ahora hay muchos cursos de abuso, para aprender todo lo que es el proceso de un abuso sexual a menores, a niños, mejor dicho, pero falta mucha formación, mucha. La próxima es la necesidad urgente de políticas públicas de protección de la niñez. Este es mi mensaje. Esta necesidad tenemos de, la número 1 es enseñar a comunicarse con los niños en su propio idioma. Esto es fundamental. Y la última, un niño no escuchado en su propio idioma, que es el idioma de la infancia, es un adulto, un futuro adulto violento o víctima de violencias. Entonces, hay que empezar a formar más a todos los profesionales que trabajamos en el área de la niñez. Bueno, con esto. Gracias, María Cecilia López, psicóloga. Gracias por describirnos las características de los niños abusados, violentados sexualmente. Y yo soy madre de 2 niñas. Vivo con el temor diario de no salir con ellas solas a la calle o de dejarlas en el colegio y que no tiemble o que pase algo en la escuela con algún compañerito o con algún maestro. Y tiene razón, a veces hay que hablarles en segunda persona para que ellos entiendan con juegos a su nivel, no al nuestro. Muchas gracias, María Cecilia López. A continuación... Discúlpenme, pero es muy cierto. Yo fui violada por mi madre y yo decía que quería que le besara la barba y me lastimaba. Y no era la barba, era la vagina. Y aquí está mi psicóloga, jamás lo había dicho. Y lo dije a todo mundo, pero nadie lo entendió. Pudo entender. Nadie lo entendió. Porque nadie escuchaba tu idioma, el idioma de los niños. Josefina, y discúlpenme de verdad. Bravo. Gracias. Gracias por su testimonio. ¿Nos puede decir su nombre para no olvidarla nunca? Sí, es Patricia Oliveros, y de verdad agradezco cada foro, Josefina. Gracias a ti. Siento el corazón tan acelerado. Le agradecemos. Todos te creemos. Gracias. Gracias por no callarte. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Atlantis y su hijo Atlantis Jr. Son expositores del tema La lucha a favor de las niñas y los niños de México. Atlantis, originario de Guadalajara, México, es luchador mexicano profesional, integrante desde 1983 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde pequeño admira a los luchadores enmascarados de plata y el santo. Atlantis inició su carrera en 1982 en la ciudad de Guadalajara, teniendo como maestro luchador Cuauhtémoc, el Diablo Velázquez. Su debut como Atlantis fue en la pista Arena Revolución, en la Ciudad de México, en 1983. En 1984 ganó el título nacional del peso mediano en la Arena México. Al tener conocimiento de ser un ídolo de la niñez, trata día a día de ser un ejemplo para todos nuestros niños. Vamos a darle un aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias que me haya invitado la senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Soy luchador profesional. Y en cada lucha, toda la prensa, todas las entrevistas, yo les comento, esta lucha se la voy a dedicar al mejor público que existe en las arenas. Es a todos los niños. Porque es el mejor, porque los niños mueven montañas.
y que los niños es la mejor máquina de nuestro hogar, de nuestra casa, los hijos. Y me pusieron muy triste estos testimonios de todos los niños. Me da mucho coraje de toda esa gente adulta que no sé qué tiene en su cabeza de abusar a niñas y a niños. Yo no lo tolero, me da mucho coraje y por eso venimos a apoyar esta iniciativa contra la violencia a las niñas y los niños. Muchas gracias y aquí les voy a presentar a mi hijo Junior. Tiene 6 meses como luchador profesional y está en el último año de su carrera universitaria. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de mi amiga, la senadora Josefina Vázquez Mota, a las y los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y a todos y a todas que nos acompañan. Quiero empezar por contarles algo que le pasó a mi papá. Cuando tenía casi mi edad, nuestro amigo, Dr. Morales, lo apodó el ídolo de los niños. Y pues hoy les puedo decir que nuestro mejor público han sido y serán los niños, a quienes les dedicamos nuestras victorias. La lucha libre es una extensión de la palabra, lleno de conflictos, pero la sociedad acumula tensiones y agresiones y busca la manera de liberarse de ella. Para muchos, la lucha libre puede ser una respuesta honesta y divertida. El día de hoy, estamos hablando de un tema que afecta a muchos y muchos niños en México. Un tipo de violencia que no obedece clases sociales y es un tema que pasa en casa, escuelas, parque y en un lugar donde uno no se lo imagina. Los que estamos hoy aquí presentes somos un tipo de luchadores que tenemos como propósito crear un mundo mejor para la niñez y queremos invitarlos a que les quitemos las máscaras a las personas que se meten con las niñas y los niños y acabar con la violencia sexual infantil. Si algo he aprendido de mi papá es que dentro de su carrera nunca le han dado miedo a los rivales, pero hoy es diferente. Señalamos de manera directa a los rivales que se atreven a meterse con las niñas y los niños y déjenme decirles, tenemos que tener miedo. La lucha que tenemos que dar el nombre de las niñas y los niños y será una lucha que será muy dura pero que valdrá la pena. Una lucha que requerirá mucha disciplina, planeación y una solución, pero que estoy seguro que llegará porque eso es lo que nos enseña la lucha libre, a no darse por vencidos hasta ganar. Por el simple hecho de venir y participar en este foro, ya estamos dando batalla. Ya empezó y no hay paso atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a Atlantis y su hijo Atlantis Jr. Como dicen, vamos a quitarle la máscara a quien se meta con nuestros niños. A continuación, les voy a presentar a la doctora Mónica González Contró. Es expositora del tema Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes y la Violencia Sexual Infantil. Mónica González Contró es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se tituló con la tesis Derechos y Necesidades de la Infancia y Adolescencia, una fundamentación de los derechos de los niños. Es abogada general de la UNAM e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en los temas de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora de los diplomas sobre el derecho a la no discriminación. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a ser muy breve porque, bueno, ya vamos colgados de tiempo y verdaderamente pues lo importante aquí es, creo que escuchar a las víctimas y darnos cuenta de las dimensiones de este problema que me parece que ya ha sido palpable. Le agradezco de verdad muchísimo a la senadora Josefina Vázquez Mota esta oportunidad de estar aquí. Y cuando estaba yo oyendo los testimonios precisamente que antecedieron en el uso de la palabra, me acuerdo que hace exactamente 5 años en este mismo recinto se discutió la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y uno de los temas en donde no hubo consenso fue acerca de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Y es porque hay una falsa idea, ¿no?, que los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes significa repartirles condones a los 15 años. Y nada más lejos de la realidad. No entendemos que uno de los derechos sexuales principales es a tener educación sexual y a ser protegidos en contra de la violencia sexual.
Y este es un mensaje que todos nos tenemos que llevar, porque finalmente ya estaba por salir la ley, había un gran consenso, y este era uno de los temas que precisamente estaba en discusión y que estaba retrasando la ley, que finalmente y afortunadamente pudo salir. No voy a extenderme porque la ley tiene este derecho a la integridad sexual y a una vida libre de violencia. Tiene este derecho reconocido, pero hay una situación aquí que me parece que es el punto de partida. Hay muchas, digamos, condicionantes que generan la situación que hemos visto, y es que en este país, sé que en Argentina tampoco, pero en este país la infancia no es una prioridad. Y entonces por eso tenemos, ¿no?, leyes muy buenas, ¿no? Podemos tener tipos penales, pero el presupuesto es nulo. Y entonces yo pensaba ahora que cuando decía Paola que no queremos hablar de este tema, muchas veces no queremos hablar porque no sabemos qué hacer, porque ni siquiera quienes somos expertos en derechos de niñas y niños, que conocemos a las autoridades y lo que debería pasar, nos atrevemos a decir, pues es que ve al Ministerio Público, porque sabemos que si va una víctima con los padres o con cualquiera que lo acompañe, va a pasar todo lo que nos hemos visto en estas mañanas. Entonces, creo que es un problema que está invisibilizado precisamente porque nos duele, pero porque no tenemos palabras, no tenemos estrategias y una ruta clara de lo que se debe hacer. Entonces, creo que les voy a contar, en 2015, ustedes saben que cada 3 años, de manera concurrente a las elecciones, el INE organiza consultas infantiles y juveniles. Y reiteradamente se venía preguntando a niñas, niños y adolescentes si habían sufrido específicamente de abuso sexual. De distintas maneras se les preguntaba. Y lo que habíamos dicho reiteradamente a las organizaciones es: no tenemos derecho a preguntarle eso a los niños si no vamos a hacer nada, porque el niño está acudiendo a una casilla, ¿no?, que él interpreta ante la autoridad y no distingue si es la autoridad electoral u otro tipo de autoridad. Está diciendo que están tocando su cuerpo, que lo están abusando, y entonces es: muchas gracias, dame tu boleta, ¿no?, y gracias por participar, ¿no? Entonces tenemos que tener respuestas contundentes, y para esto yo me atrevo a poner algunas, digamos, parte de la agenda que yo identifico. En primer lugar, tenemos que tener un diagnóstico de lo que está pasando, porque esto es lo primero que no tenemos. No tenemos idea de las dimensiones del problema. Claro que sabemos la gravedad, claro que sabemos que es un problema importante, pero no tenemos un diagnóstico de cómo está ocurriendo esto. Y por otro lado, tenemos la necesidad, ya que tenemos un marco jurídico, que me parece que la Ley General nos da un marco jurídico adecuado con los códigos penales, pero tenemos que fortalecer las capacidades institucionales de las Procuradurías de Protección. Aquí Isabel fue compañera de lucha cuando se aprobó la ley, que todos estábamos muy contentos, pero ¿qué pasó con el presupuesto? Nada, ¿no? Y una ley que no tiene dinero no se puede hacer. Entonces tenemos que fortalecer las capacidades institucionales de las Procuradurías de Protección. Hay estados de la República donde la Procuraduría de Protección, que se supone que es la que debe dar el acompañamiento en estos casos, es una persona para un estado de la República. Esto no puede ser, porque esto no va a funcionar. También fortalecer las capacidades de los agentes de detección, ¿no? Esto que también decían Beatriz y María Cecilia, por ejemplo, los maestros, ¿no?, los mismos compañeros, los adultos cercanos, tenemos nosotros que fortalecer esto y tener la sensibilidad de cuando una niña o un niño nos está diciendo que está siendo víctima de abuso, y para eso, pues el maestro o la maestra necesita tener una autoridad a quien canalizarla, ¿no? Y por eso es que, pues, tenemos que seguir la ruta. También la creación de mecanismos accesibles de denuncia. Es un horror, ¿no?, tener que ir para cualquier persona a una procuraduría o a una fiscalía en este país, ¿no?, para, no, muchísimo más a una niña o un niño, máxime si este o esta no cuenta con el apoyo, o sea, con la red de apoyo familiar. También tenemos que tener una respuesta para el resguardo de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Eso tampoco tenemos. Se quedó el DIF ya, además, como muy destartalado. Yo lamento que se haya ido la licenciada Paulina Telles porque
claro, si sabemos que una niña o un niño, bueno, fue víctima, ya se, ¿no? Denunció la maestra, bueno, ¿y a dónde mandamos a la niña o niño? No tenemos capacidad en este país porque la mayoría de la atención la dan instituciones privadas y no puede estar en manos de instituciones privadas porque hemos tenido el caso Casitas del Sur, el albergue Mamá Rosa, es decir, no hay ni siquiera una adecuada, la iglesia, no hay una adecuada supervisión de lo que está pasando. Desde luego, bueno, pues, o sea, lo primero es la educación sexual para que las niñas y niños aprendan a identificar y que tengan además los referentes claves a dónde acudir. A veces no pueden acudir con la mamá o con el papá y entonces tienen que tener o un psicólogo en la escuela o una autoridad, ¿no? Pero a la que puedan ellos acceder fácilmente. También fortalecer las capacidades para el plan de restitución de derechos, porque una vez que una niña o un niño es violentado, pues tenemos que hacer la restitución de derechos. Y ya después de que tengamos todo esto, pero es importante tener una gran campaña de difusión de qué hacer para toda la sociedad, porque muchas veces la vecina, el vecino, se da cuenta de que un niño o una niña está siendo violentado, pero no sabe a dónde acudir porque no lo tenemos. Pero si hacemos una gran campaña de denuncia y luego llega y se encuentra con que no hay nada, pues entonces resulta a veces muchísimo peor porque revictimizamos y dejamos al niño en una condición de vulnerabilidad. Y finalmente, y en mayúsculas, presupuesto. Sin dinero, sin recursos, no hay posibilidad de erradicar el abuso sexual infantil porque esto requiere de una acción del Estado muy contundente. Y yo quiero simplemente decir cerrar con una cuestión. A veces este país tenemos el discurso de que siempre no hay dinero y pues no, es que es muy complicado y todo se vuelve muy complicado. Hace muchos años, ¿no?, tomamos la decisión de que en este país, ¿no?, era muy importante la democracia electoral. Entonces fundamos el INE, tenemos unas credenciales de elector carísimas, cada 3 años tenemos unas elecciones a las cuales se asigna un gran presupuesto, lo que demuestra, y podemos hablar de muchas cosas también del INAI, de muchos otros derechos. En este país, cuando una cosa es prioridad, se asignan los recursos y lo importante de ahora es que la prioridad sea la protección de la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes. Gracias a la doctora Mónica González Contró. Y como ella dice, vamos a preocuparnos un poco por los derechos sexuales, no un poco, mucho sobre los derechos sexuales y la integridad libre de violencia de nuestros niños. A continuación les presento a la maestra Isabel Crowley, expositora del tema Retos Internacionales en la Violencia Sexual Infantil. Isabel Crowley tiene más de 33 años de experiencia trabajando en el ámbito de los derechos humanos, especialmente trabajando a favor de los derechos de la infancia, tanto como las Naciones Unidas como organizaciones no gubernamentales internacionales en distintos países de África, Asia, Europa y Latinoamérica. Fue representante de la UNICEF en México y actualmente es directora general de la Fundación Junto con los Niños y las Niñas Juconi, en el estado de Puebla, México. Durante años, Isabel ha trabajado en el desarrollo de implementación de políticas públicas para el desarrollo comunitario, la implementación de servicios básicos urbanos, ha contribuido a la financiación de programas de protección y desarrollo de los niños. Vamos a recibirla con un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a todos y a todas. Yo tengo un discurso muy lindo, muy grande, pues no lo voy a leer, voy a sacar unos tantitos porque en realidad pues yo creo que hemos hablado mucho del tema, yo creo que estamos muy motivados, hemos visto en varias facetas lo que tenemos que hacer, pero en realidad lo que nos falta, y por veces decimos, Mónica ha dicho no queremos un diagnóstico, sí, pero ya tenemos demasiada información, nos falta actuar, pero actuar de una manera contundente, que protegemos nuestros niños. Si esto es, si queremos tener el México que queremos tener, donde nuestros niños puedan nacer, vivir y ser felices, y ser niños, porque muchas veces no los dejamos ser niños. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que enfocar. Yo iba a hablar de todo que tiene que ver de la aresta internacional, pero aquí veo que me interesa la aresta internacional
Aquí estamos en México y tenemos problemas y los queremos resolver ya. Y con este grupo que estamos aquí, yo creo que tenemos muchas de las soluciones y sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. No sé si están dando cuenta, pero lo voy a traer un poco. Internacionalmente hay un gran caso del Epstein caso. Y todo el mundo está hablando de este señor, que era un predador, que tenía unos contactos, era de lo más rico y ha tenido una impunidad increíble. Pues ahora, pues él mismo el sábado, fue pues puesto en la cárcel porque estaba como un peligro de salir del país en los Estados Unidos y en realidad pues ese señor se mató. Pero en realidad esto es un caso único. ¿De cuántos casos de Epstein tenemos en la arena internacional? Como me había tocado de hablar internacional, pues buscar un caso internacional. Pero aquí hemos visto lo que estamos pasando en el país día a día y lo que tenemos que hacer contundentemente. Realmente todas las cifras que también nos han dado a los varios colegas son cifras que tenemos, no son las mejores, pero son las que tenemos. Y un niño, una niña, un adolescente que está sufriendo lo que están sufriendo, en muchos casos, yo he estado por África, por Asia, por Europa, trabajando en Katmandú, en Sudán del Sur. Es la misma cosa, la violencia es la misma. Lo que está pasando, la impunidad es la misma, porque los niños, como no votan, no tienen derechos. Como los niños no pueden hablar o no saben cómo expresarse, pues no les hacemos caso. No, eso tiene que terminar. Yo como representando a UNICEF por 32 años, realmente he visto que si un país decide, como Suecia, como muchos otros países, que sí que se puede, que se tiene el presupuesto, todo lo que ha dicho pues Mónica era también lo que yo iba a decir, todo lo que ha hecho nuestro colega de Derechos Humanos era también y no lo voy a repetir, todo lo que han dicho muchas de las colegas de utilizar dibujos, lo sabemos todo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos, poner la legislación que tenemos que poner y ver dónde están los niños. ¿Dónde están los niños? En los municipios. Sí se puede, doña Isabel. Exacto. Que me salga el protocolo. Yo soy sobreviviente de abuso sexual y vengo de Costa Rica. En Costa Rica acabamos y hemos logrado ampliar la prescripción de los delitos en contra de los menores de edad, delitos sexuales, a 25 años. Antes era 10 años después de cumplir la mayoría de edad. Fenómeno. Como víctimas de abuso sexual, yo realmente me encanta llegar a un país donde se ve que se está trabajando y se está haciendo algo con conciencia. Igual quería darles un mensaje y es por lo que estoy acá yo. Fui abusado por un sacerdote durante toda mi adolescencia. Este señor está en fuga en este momento y está aquí en México, por eso estamos acá tratando de darle visibilidad a esta situación y tratando de lograr la justicia que todos en Costa Rica, tantas víctimas de abuso sexual, más de una veintena de jóvenes fuimos abusados por este señor. Estamos tratando de darle visibilidad a la cara de este señor. Ojalá ustedes como pueblo mexicano nos puedan ayudar. ¿Cómo se llama? El señor se llama Mauricio Víquez Lizano. Él se escapó de Costa Rica en enero cuando le informaron de la Curia Metropolitana que tenía una denuncia que todavía no había prescrito como todas las demás. Entonces él decidió escaparse acá a México. Estamos acá tratando de que se nos escuche para lograr la justicia que merecemos y poder aplicar todo este cambio social que se necesita. No sabemos. No, mil gracias por tu contribución y testigo, y en realidad pues yo creo que pues ahí estamos, lo vemos por todos los lados, ¿no? Tenemos la información también, sabemos lo que tenemos que hacer, necesitamos de un presupuesto, necesitamos de las procuradurías, necesitamos de las fiscalías. En realidad nos cabe a todos nosotros, no solo al gobierno, de hacer algo. No podemos decir, mira, esto no me ha afectado, no lo voy a hacer.
o pues esto no me toca porque no ha tocado a mi familia. Todos tenemos que actuar, todos tenemos que ser activistas y si vemos algo o sabemos algo, lo tenemos que denunciar, porque si no, somos cómplices también. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo tenía pues 50 leyes, el protocolo opcional, el secretario general, todo esto lo voy a dar a Josefina, todas las leyes que existen y que en realidad México también siempre ha cumplido mucho en firmar todos los protocolos, todas las leyes. Me falta el tercero protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, pero en realidad ahora hay que cumplir. ¿Y cómo vamos a cumplirlo? Y los niños, como estaba diciendo, están en los municipios, están en los estados. ¿Cómo vamos a movilizar la CONAGO, el Consejo de los Gobernadores? ¿Cómo vamos a movilizar a todos los niveles? Y ahí también todo lo que está haciendo, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Eso es súper importante porque sean los medios de comunicación, sean la información, sean niños capacitados que sepan y que les tienen las herramientas que tienen que tener para tomar decisiones acertadas y saber cómo protegerse, pues no vamos a avanzar. Entonces, pues desde los niños a todo el entorno donde están los niños, incluyendo sus familias, sus escuelas, las personas que llevan los deportes, ahí también tiene un rol muy importante de hacer. Los presupuestos, todos tienen que ser capacitados, la Guardia Civil, todos que entren en contacto con niños, saber cómo tratar a los niños y ahora también pues con el tema de inmigración, también se ve que no se ha tocado aquí, pero es un tema también donde hay mucha realmente violencia sexual. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y si nuestras leyes pues las tenemos que afinar, si las tenemos que retocar, pues lo vamos a hacer. Y aquí pues con el liderazgo de la senadora Josefina y todo su equipo, de verdad que la tengo que congratular porque nos está invitando también. Pero yo siempre he estado a 33 años más por todo el mundo y ha visto que esto es un tema que si no hay un liderazgo, si no hay personas que están interesadas y que van a llevar la bandera, pues no vamos a salir de aquí. Y aquí en México pues tenemos un muy gran ejemplo, pero lo que tenemos que hacerlo es una realidad. Muchísimas gracias a todos y pues pueden contar con mí, con mi organización, la Fundación Juconi, ahora de que soy directora ejecutiva, para realmente que trabajamos mucho con violencia, para todo lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Isabel Crowley. Y sí, somos muchos los que queremos actuar y gracias a la senadora que vamos de su mano en este tema. A continuación les presento a la licenciada Leticia del Rocío Hernández Gómez, expositora del tema Actuación de la sociedad civil contra la violencia sexual infantil y adolescente. Leticia del Río Hernández Gómez es abogada, activista, escritora y conductora mexicana. Actualmente es directora de Realidades Sin Fronteras AC. Fue conductora del programa Rostros de la Trata, primero en su modalidad en televisión por internet y después en el formato de radio por internet y en Radio Ciudadana del IMER. Es autora de los libros Dignidad para Llevar, Cuando el amor que creíamos eterno anuncia su partida, Los errores también cuentan y A través de mi mirada, Testimonios de una explotación sexual. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo esta invitación. Me siento muy afortunada y la verdad muy honrada de participar en medio de muchas personas a las que yo a muchas de ellas las conocía por las lecturas, básicamente, y por otro material al que he tenido acceso. No voy a hacer uso de la presentación que traía preparada. Prefiero hacerles una invitación a la reflexión. Comentaba ahorita la abogada general de la UNAM algo que dice una amiga con otras palabras: el corazón se pone donde se pone el dinero. Y esto es, en donde hay presupuesto o cuando nos interesa un tema, siempre hay presupuesto para eso.
yo creo que sí se hacen y se han hecho muchos esfuerzos desde el lado de todos los poderes en este país, pero también se han hecho muchos esfuerzos del lado de la sociedad civil organizada, a veces sin tener el respaldo económico suficiente para eso. Y no obstante, se siguen moviendo las cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es un fenómeno multifactorial. Es un fenómeno que entonces requiere, para una atención real, requiere de una atención multidisciplinaria. Eso significa que requiere de muchas manos. Requiere no nada más de la sociedad civil organizada que está haciendo todo lo posible desde sus trincheras, desde la prevención, desde el acompañamiento, desde la protección. Requiere también de este lado, del poder legislativo, del poder judicial, pero también requiere del sector empresarial, requiere de toda la sociedad, de todos los actores, de todas las actrices que tienen, su voz se multiplica y tiene un eco impresionante allá afuera, pero también requiere de deportistas, requiere de artistas, requiere de todos y de todas. Como ya hemos escuchado aquí, efectivamente la infancia no nos interesa tanto como sociedad, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. La verdad es que la infancia no ha sido un tema central. La protección de la infancia no ha sido un tema central, porque si no, no estaríamos hoy aquí. Yo siempre he creído que las organizaciones de la sociedad civil que luchamos contra la trata de personas, que luchamos contra la violencia sexual, no deberíamos de existir en primera instancia. Y no deberíamos de existir porque esos delitos no deberían de perpetrarse. Como bien dijo ya en otro testimonio una compañera que aquí estuvo, debemos de poner en el centro de la película, en el centro del discurso, en el centro del presupuesto, debemos de poner a las niñas y a los niños. Hace no mucho, si no estoy equivocada, fue por ahí de los primeros días de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que, por decreto, ya se va a conmemorar el Día Nacional del Bienestar, no del balance entre la familia y el trabajo. Palabras más, palabras menos. ¿Eso qué significa? ¿O cuál es la intención de esto? La intención efectivamente es que haya un adecuado y un sano equilibrio entre las horas que disponemos para el trabajo y las horas que le disponemos a la familia. Está todo bien, está perfecto. Pero entonces, ¿qué hacemos con las demandas de nuestros patrones o de nuestros jefes o de nuestras jefas? ¿Qué hacemos con los horarios extendidos? ¿Qué hacemos con las negativas a la petición de hacer trabajo en casa? ¿Qué hacemos con un llego tarde porque tuve que llevar a mi hijo o hija al doctor antes de pasar acá al trabajo y entonces una más que llegues tarde te despido? ¿Qué hacemos con esa intolerancia a la existencia de las necesidades básicas de la infancia? ¿Eso dónde lo legislamos o eso dónde lo ponemos? Ese es el papel, entre otros, desde luego, es el papel que tenemos en la sociedad civil organizada. Invitar a la reflexión. Son muchos los temas que se tienen que abordar, son muchos los temas que se deben de atacar y que de manera urgente se tienen que atender. Pero una sola organización no basta. Como bien comentó ahorita Isabel, no, y lo han dicho también otras personas en otras voces, una sola persona no lo puede todo, una sola organización no lo puede todo. Un solo foro no lo resuelve todo. Tenemos que seguir hablando del tema, por incómodo que resulte. Tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena. Un granito diario, créanme, no cansa. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, porque si no, entonces el día de mañana no vamos a tener el México que en realidad le deberíamos de estar proyectando y dando a nuestras infancias. Muchas gracias por su atención.
Gracias a la licenciada Leticia del Rocío Hernández Gómez. Y a continuación, y con esta panelista cerramos este bloque, ella es Francisca Rodríguez López, originaria de la comunidad indígena ubicada en Tumbala, Hidalgo. Francisca habla chol y teztla. Es abogada y defensora de los derechos humanos. Entre su experiencia, destaca su labor en el Centro de Desarrollo de la Mujer de Chiapas, AC. Actualmente es asesora legal en el área de género y migración, sobre todo de formación y capacitación. Vamos a darle un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y pues primero también agradecer a la licenciada Josefina Vázquez Mota por su invitación y por venir a dar esta palabra, que como cada uno de las abogadas, defensoras, y que están haciendo un acompañamiento, y aparte también a las personas que han subido a este templete a decir las cosas, lo que está pasando, ¿no? Entonces eso es lo que, como dicen las compañeras, quisiera leer muchas cosas, pero con el tiempo que estamos, pues yo pues me pongo un poco nerviosa ante ustedes porque son muchas cosas que, como dice, pues que hay que plantear y hablar y discutirla. Pero a base de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Como dicen nosotros, pues quiero como dar también un poco a entender que vengo de Chiapas, de una comunidad. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Será que son iguales o diferentes? ¿O tendrá más violencia, más aún, a las niñas y niños? ¿Cómo serán sus niveles? ¿Cómo será el nivel de la violencia que están sufriendo a las niñas y niños y adolescentes? Es mucho más grande de lo que imaginamos. Queremos ver que la situación en Chiapas, en diferentes comunidades, basada en los desplazamientos forzados. ¿Quiénes sufren más cuando hay un desplazamiento? A los niños y niñas. A veces los niños, comencemos que también hay una situación de hambre. Hay una situación más aún que a veces las niñas y niños son violentados. ¿Cómo es la violencia? Tanto como ya se mencionó, la ley dice en diferentes cosas, ¿no? Que la ley nos dice que es un abuso sexual, un acoso sexual o un hostigamiento sexual, todo. Pero nos damos cuenta que en las diferentes comunidades hay mucho más, una cultura mucho más fuerte que discrimina a uno más y aumenta la violencia. Entonces eso es lo que nos damos cuenta que no solo es aquí, sino en, como ya dijeron aquí las maestras y abogadas, que también en diferentes países y estados. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo vamos a hacer que eso no solo es prevenir, sino que qué más? Como ya dijeron, hay muchas leyes. Ahí está la ley especializada en niños y niñas, ahí están las leyes para mujeres, para que tengan una vida libre sin violencia. Pero también, como le vuelvo a decir y repetir en mis palabras, que quiero contarles un poco de un testimonio como acompañamiento que he hecho con las mujeres y niñas y niños. Cuando más aún acompañamos, pero pareciéramos que no es que voy a estar a tu historia, simplemente eso es lo que está pasando. Y cómo tengo que escuchar, es que a veces nosotros como persona, como abogado o como defensora, no queremos escuchar esa historia. Hacemos más decir que ahí está una ley y que esa ley se tiene que hacer cumplir. Pero ahora, como más aún le digo, pues que una niña tenía 10 años. Entonces la niña dice, pues yo, a mí me hicieron algo, pero ¿qué algo? Como dice aquí, pues es que no tenemos ese mismo lenguaje.
no puede expresar, no puede decir ese lenguaje lo que la niña o el niño está sintiendo. Pero dices que mi padrastro me comenzó a tocar y me dijo que yo me acostara. Y me dijo que yo me sacara mi ropa interior. Así, entonces le dijiste a tu mamá. Sí, le conté a mi mamá. Y me dice que es mentira, que no es cierto. ¿Y qué más pasó? Pero no me creyó. No le creyeron. Y pasó los tiempos. Hasta que un momento llegó a encontrar a una persona. Que esa persona tomó como de su confianza. Y le comenzó a comentar, a decir que lo que había pasado no era lo bueno, sino que no está bien lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es denunciarla ante las autoridades, lo que te está haciendo tu padrastro. Pero ¿qué va a pasar? Como le digo, acudimos ante las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que encontramos ante las autoridades? Uno, diga la verdad. ¿Es cierto? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Quiero la verdad. Entonces, pero ¿cómo tiene que decir la verdad? Ya lo está expresando, como ya dijeron aquí las abogadas. ¿Cuál es la verdad? Que la niña está expresando, que ya le dijo a su mamá y ahora le dice a la autoridad. Entonces, no, es que tú estás mal, estás loca. Te voy a mandar con una psicóloga para que allí te valore la psicóloga si estás bien o estás mal. Entonces, uno, la autoridad actúa conforme la ley, pero nos damos cuenta a nosotros, a mí, como defensora de derechos humanos, a nivel hacia las mujeres y a las niñas y niños, que no hay una aplicación hacia las leyes, porque nos damos cuenta que no hay un respeto, no hay una privacidad más a lo que está diciendo a la niña. Más aún lo que hay es como una revictimización que le está haciendo. Le está preguntando una vez más. Y más aún que esa niña es hablante de Chol y Tzeltal, que no habla el español. Lo único que habla es el idioma, su idioma materna, ¿no? Eso es lo que habla. ¿Cómo podemos resolver allí? Esa es la pregunta. ¿Cómo se tiene que resolver? Como ya dijo aquí, hay muchas leyes y esas leyes, ¿cómo se tiene que aplicar? ¿Cómo tenemos que darle el uso para que cada una de las personas víctimas de esa violencia que está aumentando cada vez más, se haga menos? ¿Cómo tenemos que hacer? Hay muchas personas y muchas organizaciones, instancias que están comenzando como a elaborar protocolo de seguridad para las niñas y niños y adolescentes, pero queda en un solo lugar. ¿Y cómo se tiene que difundir más allá? Uno, las autoridades en el estado de Chiapas, en diferentes municipios o ciudades, son mucho más, para ellos se creen que son los que tienen poder, que son ellos que pueden manejar cuando quieren las cosas. Y eso es, como dice, pues yo creo que mi única, que estoy ante todas las autoridades que aquí presentes, pues es que podamos hacer una legislación, pero con su aplicación. Y que vayamos también ir como pensando mucho más, que hay procuradoras del DIF en cada municipio, cómo tiene que ser parte de ello, cómo tiene que hacer, porque nos damos cuenta, como dijo primero la licenciada Josefina, dijo pues que hay legislaciones en cada estado, es verdad, y esas legislaciones cómo se está aplicando, cómo lo están aplicando, a su manera, a su modo, porque no se está respetando los derechos humanos como es. Hay un derecho para las niñas y niños, pero no la hay. Para cuando hay una víctima, lo que hacen es más revictimizar a esa persona. Es decir, tú no vales nada. Eso es lo que lo usan a la palabra. Entonces, todas esas cuestiones de violencia que ha suscitado, como dijeron bien, pues sí,
formo parte también de formación y capacitación, que eso es lo que estamos haciendo, tratar y llevar las informaciones a cada uno de los idiomas que corresponde, para que poco a poco, con también el apoyo y las legislaciones adecuadas que se puede ser aplicable en cada estado. Porque si no, se repite muchas cosas como ahorita ya somos personas grandes, los que ya fueron. No es que fueron, es que son víctimas. Y esa víctima ya ahorita ya tiene otro rostro al hablar al público, sin que pudiéramos tener miedo ni pena, sino que ya somos personas que hemos aprendido a ver las diferentes violaciones a derechos humanos, la violencia que se está viviendo. Entonces eso es lo que hacer, como dice, una iniciativa de ley diferente a lo que ya está, cómo se tiene que ser. Por eso se necesita muchas palabras y cada uno, una propuesta concreta, como dicen, y pues que es lo más triste cuando le dice, es que el delito ya se prescribió, ya no podemos hacer nada, y si quieren, pues ves que las personas no se puede juzgar el mismo delito, no se puede juzgar, sí, y entonces ¿qué haces? Y te das la vuelta y regresas. Entonces eso es lo que todas esas violencias que ha venido pasando se ha quedado impune. No hay un agresor, no hay persona que está pagando en ninguna parte. Más que nada a las personas violentadas sus derechos, sus cuerpos, sus vidas. A veces es muy difícil de entender cómo se tiene que reconstruir, ¿no? Entonces eso es lo que puedo compartirles, y también quiero recalcar un poco, como dijo, pues que no se está tocando también a las niñas extranjeras migrantes, que eso también está haciendo como la figura de dinero, que pueden hacer como la mano de obra barata, que eso es lo que hemos como visto a los niños o las niñas, como muchas veces allí que ahorita que yo actualmente acompaño, pues es que son bonitas, son hermosas esas personas, ¿no? Entonces todo eso no se está tocando y no se está viendo que también son niñas y niños con sus mismos derechos de cada uno que tengamos a nuestros hijos, hijas. Eso es la que quiero pues dejar en esta plática, y pues agradezco mucho. Gracias, Francisca Rodríguez López, originaria de la comunidad indígena ubicada en Túmbala, Hidalgo. Amigos, les queremos recordar que ya terminamos este panel. Los invitamos aquí al área de comida. Aquí afuera les van a entregar su boleto y los esperamos en 1 hora para continuar con los paneles. Buenas tardes. ¿Por acá? Señale para acá, para acá. Sí, ¿verdad?